A lo largo de la historia, los múltiples descubrimientos de la medicina han sido de suma importancia para la humanidad, sobre todo los que han ocurrido durante los últimos años y que han permitido la comprensión del cuerpo humano y de nuestro organismo, hallando curas para muchas enfermedades que con anterioridad eran mortales y que actualmente pueden combatirse con facilidad. Pero, ¿qué costos éticos hay detrás de estos hallazgos? ¿Hasta qué punto ha llegado para beneficiar la salud de generaciones y generaciones de seres humanos? ¿Qué límites se sobrepasaron y vale la pena? ¿Qué tal? Hoy hablaremos de la medicina y sus costos éticos. A continuación, Desiree hablará sobre la medicina médico-quirúrgica. Te escuchamos, Desiree. Bien, para definir esta rama de la medicina es necesario antes definir otras dos, la medicina clínica y la medicina quirúrgica. La medicina clínica se define como la parte de la medicina que se ocupa del estudio de diversas patologías del ser humano, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades para la repercusión de la salud de los individuos. Es hecha directamente al paciente por el médico. Esta rama trata el origen de las enfermedades, identificación de síndromes, que engloba el descubrimiento de hallazgos que conforman una enfermedad y proporciona la terapia. La medicina médico-quirúrgica es aquella que se dedica al tratamiento de un problema previamente diagnosticado, aplicando en su mayoría una metodología invasiva, alterando el organismo, sea retirando o extirpando alguna parte problemática o colocando dispositivos que puedan mejorar su funcionamiento. Pues bien, la medicina médico-quirúrgica es una mezcla de las dos anteriores, en la que se emplean tanto procedimientos quirúrgicos como clínicos. De la medicina médico-quirúrgica vienen las grandes aportaciones anatómicas, las cuales son los pilares de la medicina en general, debido a que a través de ella es posible conocer qué es lo que compone al cuerpo humano. De esta manera, durante siglos, los médicos lograron identificar los órganos, su forma, ubicación y dimensión, pero ¿cómo lo hicieron? Algunos se apoyaron de animales, otros participaron en autopsias que les mostraban cómo estaban integradas ciertas estructuras y otros más utilizaron cadáveres, con el fin de diseccionarlos y poder adentrarse más en un conocimiento del cuerpo. Sin embargo, no todas estas aportaciones vienen de situaciones convenientes como una muerte. Hablemos del experimento con trasplantes. Desde septiembre de 1942 hasta diciembre de 1943 se llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück para estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios, como el trasplante de huesos, secciones de huesos, músculos y nervios fueron extraídos sin anestesia. Como resultado, muchas víctimas sufrieron intensa agonía, mutilación o discapacidad permanente. Otro caso es el de los experimentos con veneno, que ocurrió entre diciembre de 1943 y octubre de 1944, cuando se realizaron experimentos en el campo de concentración de Buchenwald para investigar el efecto de venenos, administrados en secreto en la comida. Las víctimas morían o eran asesinados para la autopsia. En septiembre de 1944 se dispararon balas envenenadas a unos sujetos experimentales que sufrieron tortura y muerte. Cabe resaltar que estos experimentos fueron llevados a cabo no solo para hallazgos científicos, sino como tortura médica para prisioneros durante la Alemania nazi. Esto quiere decir que evidentemente se realizaron sin un consentimiento informado y por lo general culminaban con la muerte del paciente. ¿Sería acaso la vida de aquellas personas menos valiosa que la de los médicos que con ellos experimentaban? La respuesta es clara y es que no. No hay vida que sea más valiosa que otra. Gracias, Desiree, por tu aportación. A continuación, Óscar nos hablará sobre la patología clínica. Te escuchamos, Óscar. Muy bien, la patología clínica. Dentro de esta podemos encontrar todas aquellas ramas que se centran en trabajar a partir del análisis de elementos como sangre, orina, heces, fluidos sexuales, secreciones o biopsias, además de pruebas diagnósticas como las resonancias magnéticas, las placas o los TACs. La patología clínica ha traído enormes avances en biología molecular, genética, bioquímica, metabolismo y función celular, física, química y en otras ciencias, que han permitido el desarrollo, proporcionando al médico una comprensión mucho más sólida de diversos trastornos. Algunos de sus hallazgos son, en 1791, el médico y químico francés Fourcroy
propuso por primera vez la idea de establecer laboratorios en los hospitales, y en ellos someter a análisis químicos las excreciones, la orina y las descargas de los enfermos, como objeto de investigar la naturaleza de las enfermedades. A mediados del siglo XIX, Matthew Dobson demostró la existencia de la glucosa. En 1950, Carl Schmitt llevó a cabo determinaciones bastante exactas de la concentración de glucosa en sangre, utilizando un principio de fermentación. En 1885, Lieberman describió una reacción colerada para identificar el colesterol, la cual fue perfeccionada más tarde por Burchard. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió que su tubo de rayos catódicos podía producir imágenes inusuales, llevándolo así a descubrir los rayos X. En 1935 se inicia el análisis enzimático en sentido moderno cuando Otto Heinrich y sus colaboradores descubren las enzimas que transfieren hidrógeno y la función de las coenzimas correspondientes. Se puede decir que la patología clínica ha traído muchos avances para la medicina moderna, permitiendo que con solo una muestra de algún fluido, con una tomografía, se logre identificar los padecimientos del paciente. Pero, ¿será que no ha tenido repercusiones en las vidas humanas? Si bien es cierto que los rayos X son de gran utilidad por su rapidez para el tratamiento de enfermedades, casi inmediatamente después de que fueron introducidos, se empezaron a encontrar lesiones producidas por ellos. Las primeras lesiones fueron sobre todo reacciones cutáneas en las manos de quienes trabajaban con los primeros equipos de radiología. Pero ya en el primer decenio se habían comunicado otros tipos de lesión, incluidos los primeros cánceres atribuidos a la radiación. En un caso reciente, una trabajadora del servicio de radiodiagnóstico de un hospital fue diagnosticada con carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, debido a la exposición constante de radiación ionizante. A lo largo de los años han habido más accidentes causados por los rayos X, como el siniestro radiólogo del Hospital Clínico de Zaragoza, que ocurrió en 1990, en el cual se vieron afectados al menos 27 pacientes de cáncer que recibían tratamiento con un acelerador lineal, de los cuales fallecieron 11, aunque algunas fuentes afirmaron que el número de fallecimientos ascendió a 25. Se podría pensar que, al ser análisis de laboratorio, la patología clínica no ha cobrado vidas, pero ahora puedes ver que no es así, que han dejado a personas con terribles padecimientos como el cáncer. Muchas gracias, Oscar, por tu aportación. A continuación, Jessica nos hablará sobre la cirugía plástica. Te escuchamos, Jessica. Cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiere reparación o reposición, o que afecta a la forma o función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos, mediante injertos y colgajos, o incluso implantes de material inerte. Por otro lado, la cirugía plástica reparadora procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes y quemaduras, en enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén, en anomalías congénitas, principalmente de la cara, manos y genitales. Otra rama es la de la estética, que trata con pacientes en general sanos, y su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética, con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento. Algunos avances que ha traído son la cirugía reconstructiva maxilofacial y la incorporación de los distractores que permiten que los huesos se estiren, las diferentes matrices dérmicas que permiten que las heridas epitelicen a través de estas matrices absorbibles. También incluye el uso de expansores que permiten que la piel se vaya estirando de poco a poco, permitiendo el cierre de heridas difíciles, igual que la reconstrucción mamaria. De igual forma, ha abierto un capítulo interesante con la cirugía de los genitales. En cuanto a la cirugía estética mamaria, han aparecido implantes llamados anatómicos, que permiten el aumento mamario con una forma parecida a la natural. En las rinoplastias se ha logrado solucionar problemas en forma simple, minimizando el trauma quirúrgico. Las reglas internacionales en la lipoaspiración facilitan la seguridad y el control de riesgo, lo que ha hecho que éstas se desarrollen dentro de los parámetros más seguros, igual que para los hiperobesos.
En el embellecimiento facial, la toxina butolínica, el ácido hialurónico, los hilos tensores y el lipofilling han revolucionado este campo. La cirugía plástica es sin duda una actividad médica que conlleva sus riesgos y complicaciones, por lo que el médico debe tener una entrevista previa con el paciente, donde el primero explique claramente los últimos objetivos quirúrgicos, realizando un croquis sobre el procedimiento, teniendo en cuenta los riesgos y los beneficios, por lo que, finalmente, las decisiones deben ser compartidas por ambos. Desde una perspectiva ética, podemos decir que, hoy en día, la sociedad debe aprender a ver la vida desde un punto de vista diferente, no solo centrándonos en la epidermis y la mirada externa del cuerpo, sino teniendo presentes las cuestiones importantes que nos identifican y dan sentido. Si bien esta afirmación debería ser del todo cierta, no podemos olvidar que la apariencia juega un papel importante en las interrelaciones humanas y en ocasiones ha estado asociada incluso al éxito profesional y social. Cuando una persona no está satisfecha con su apariencia cosmética, está en todo su derecho de someterse a una cirugía que le permita sentirse cómoda consigo misma. Esta es una decisión propia del paciente. Sin embargo, el médico que realiza el procedimiento debe siempre informar al paciente con la verdad y no darle falsas esperanzas engañándole con publicidad de productos, máquinas y procedimientos. Así pues, en el contexto ético, se establece que una acción es buena cuando se cumple su fin. El caso de Donatella Versace es, cuando menos, uno de los más conocidos. Se sometió a más de 20 procedimientos quirúrgicos que deformaron su cara hasta el punto de hacerla lucir irreconocible. ¿Acaso los médicos no le advirtieron del peligro de seguir sometiendo su rostro a más procedimientos? Sería... Muchas gracias, Jessica, por tu aportación. A continuación, Jorge hablará sobre la biología molecular. Te escuchamos, Jorge. La biología molecular es un campo que estudia la estructura, composición, función y las relaciones de las moléculas celulares en los seres vivos. Se enfoca en estudiar los ácidos nucleicos y sus proteínas, permitiendo realizar procesos biológicos esenciales en el funcionamiento de las células. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar información genética y transmitirla en generación en generación. Por otro lado, está el ADN, en el cual es responsable de contener toda la información genética y se usa en el desarrollo o funcionamiento de los organismos vivos. Y el ARN, que se encarga de transmitir la información genética de las proteínas. Al estudiar el comportamiento biológico de las moléculas que componen las células vivas, la biología molecular roza otras ciencias que abordan temas similares. Junto con la genética, se interesa por la estructura y funcionamiento de los genes y por lo regular de la síntesis intracelular, de enzimas y de otras proteínas. Con la citología se ocupa de la estructura de los corpúsculos y subcelulares y sus funcionamientos dentro de las células. Con la bioquímica estudia la composición y cinética de las enzimas, interesándose por los tipos de catálisis enzimáticas, actividades, inhibiciones competitivas o alostéricas. También colabora con la filogenética al estudiar la composición detallada de determinadas moléculas en las distintas especies de seres vivos, aportando valiosos datos para el conocimiento de la evolución. La biología molecular es una de las ramas de la medicina más importantes debido a que, gracias a ella, la humanidad ha tenido grandes avances como el desarrollo de nuevas vacunas, kits de diagnósticos rápidos y certeros, el desarrollo de nuevos fármacos, procesos biotecnológicos más económicos y menos contaminantes, diagnósticos y terapias para enfermedades y muchas más. No obstante, se han realizado experimentos crueles. Los experimentos con niños gemelos en los campos de concentración buscaban mostrar similitudes y diferencias en el genético y eugenesia de los gemelos, así como para ver si el cuerpo humano puede ser manipulado de formas antinaturales. El líder de estos experimentos era Joseph Mengele, quien realizó experimentos sobre más de 1500 pares de gemelos presos, de los cuales solo sobrevivieron unos 200. Organizó experimentos genéticos en gemelos dispuestos por edades, sexo y encerrados en barracas entre experimentos, los cuales variaban desde una inyección de químicos a los ojos para ver si podían cambiar los colores hasta coser a unos gemelos juntos para
Por otro lado tenemos a Shiroishi, el mayor criminal que fue médico de la historia, que nunca fue juzgado y que junto a sus colegas investigaron fundamentalmente sobre enfermedades infecciosas, inoculando a sujetos sanos los gérmenes del cólera, tifus, difteria, botulismo, antrax, muermo, brucelosis, disentería, sífilis, peste, etc., para analizar el desarrollo de las enfermedades y probar la efectividad de ciertas vacunas. Las víctimas eran forzadas a comer alimentos infectados o a beber líquidos contaminados, o bien se les obligaba a portar objetos o ropas contaminadas. Nuevamente, vemos casos de tortura médica donde miles de personas fueron sometidas a múltiples abusos solo para probar si las teorías que se tenían eran ciertas, y en los cuales murieron una cantidad descomunal de inocentes a manos de quienes debían proteger la salud. ¿Su vida valía tan poco? ¿Merecían tales crueldades? Bueno, a continuación yo les hablaré sobre la psiquiatría. Se trata de la especialidad de la medicina que trabaja en el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, basándose en conocimientos biológicos, psicológicos y sociales. Esto con el objetivo de restaurar la salud o de conseguir la máxima integración de la persona con la mejor calidad de vida posible. A diferencia de la neurología, la psiquiatría pone en primer plano los padecimientos mentales y solo recurre a los sustratos biológicos para tratar de entender y solucionar los problemas mentales. La psiquiatría estudia las enfermedades con alteraciones funcionales cerebrales, como lo son la depresión y la esquizofrenia. Los tratamientos de las enfermedades mentales tienen múltiples opciones terapéuticas, desde psicofármacos hasta diferentes formas de psicoterapia, e incluso técnicas de estimulación cerebral, terapia electroconvulsiva, psicoeducación, terapia de apoyo, etc., pudiendo el médico llevarlos a cabo solo o coordinado con otros profesionales cuando sea necesario, e interviniendo a veces sobre el paciente cuando es preciso, también sobre la familia. En cuanto a sus hallazgos más importantes, tenemos que a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de los 60, el gran despegue de la industria farmacéutica y los sucesivos hallazgos de nuevas moléculas con actividad en la esfera del comportamiento humano comienzan a ensamblar un concepto farmacológico de la psiquiatría. Las moléculas actúan a nivel de determinados neurotransmisores, dando pistas del origen fisiopatológico del trastorno mental, el haloperidol, la primera camisa de fuerza química, los benzodiazepinas, a los más modernos antidepresivos que son los eficaces, que generan un fuerte movimiento psicofarmacológico, junto al que aún conviven otras terapias más clásicas como la psicoanalítica. El avance que ha habido en el tratamiento de las enfermedades mentales es innegable, pero también podemos decir que esta rama de la medicina ha sido una de las más crueles con los pacientes a lo largo de los siglos, pues la mayoría de tratamientos no eran compasivos ni efectivos. Los primeros psiquiatras probaron todo tipo de experimentos para ayudar a sus pacientes, muchos de ellos cuestionables, como por ejemplo la ducha, que consistía en sorprender a los pacientes con un balazo de agua helada. Algunos incluso revirtieron a técnicas del pasado, como abandonar a pacientes en el medio de un río, forzándolos a nadar hasta la costa. En aquel entonces se creía que estos shocks podían liberar la mente y sacar a las personas de su estado de locura. La silla rotativa, creada por el pionero de la psiquiatría belga, Joseph, permitía rotar al paciente de varias formas con la intención de afectar su circulación sanguínea y calmarlo. No obstante, si hemos de hablar de prácticas barbáricas, no podemos dejar de lado la lobotomía, desarrollada por el neurólogo portugués Egas Moniz en 1935, y que consistía en eliminar las conexiones por las que cursaban emociones básicas como la ira o el dolor. Se hacían 2 pequeños agujeros a los lados de la frente y metían a través una herramienta de la que salía un alambre retráctil que cortaba el tejido nervioso y permitía separar la corteza prefrontal del resto del cerebro. Esta técnica era tan bien vista que Rosemary Kennedy, la hermana de John F. y Robert Kennedy, fue sometida a una. Ella fue descrita como una niña tímida, cuyo cociente de inteligencia estaría entre 60 y 70, lo que señalaba un retraso mental moderado.
Otros médicos sugieren que simplemente era alguien con un CI de 90 en una familia donde todos estaban por encima de 130. Cuando Rosemary tenía 23 años, los médicos le dijeron a su padre de un nuevo procedimiento, la lobotomía, y que podría estabilizar sus altibajos emocionales, suavizar sus ataques de ira y convertirla en una persona más tranquila y dócil. A resultas de la operación, Rosemary no solo no mejoró, sino que quedó con una incontinencia urinaria y una mentalidad aún más infantil y plana. Se quedaba mirando la pared durante horas y su habla se volvió inteligible. Rosemary pasó el resto de su vida internada en una casa que su familia construyó para ella junto a una institución religiosa, Santa Coleta, para personas discapacitadas. Las lobotomías se realizaban con frecuencia y prácticamente por cualquier cosa, y ahora se sabe que no solo no ayudaban a la gente, sino que empeoraban su condición. ¿Fueron aquellos médicos éticos? Es decir, muchas personas sanas recibieron este tratamiento, como es el caso de Rosemary, y él mismo empeoró los estados de muchos otros enfermos. Entonces, ¿cuántas personas que necesitaban ayuda real no fueron oprimidas por aquellos que solo buscaban experimentar? En síntesis, podemos concluir que a raíz de los experimentos realizados en personas sin su consentimiento previo, aun cuando ellos estaban mal, hoy en día tenemos tratamientos para mejorar la salud de los individuos. Éticamente, sí, fue incorrecto usar a personas sin su consentimiento para experimentar y así obtener curas y tratamientos que hoy en día nos favorecen. Sin embargo, tenemos que valorar esos sacrificios y tratar de no volver a hacer lo mismo, pues nadie tiene el derecho de privar la vida de nadie, y todas las vidas valen lo mismo.